Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles. Sí tengo información interesante, importantísima. El presidente, como siempre, el presidente López Obrador tiene información, pero por donde pasa genera información. De hecho, marca la agenda política del país. No podía ser de otra manera, es el titular del Poder Ejecutivo. Allá en Salina Cruz, en el puerto de Salina Cruz, habló de la importancia que tiene el sur sureste sin descuidar al resto del país, pero son regiones históricamente rezagadas en lo económico y la importancia que tiene hoy el continente asiático, pues en la transportación de contenedores vía marítima especialmente. Hoy más que nunca se hace interesante, importante el corredor transísmico. De esto habló el presidente allá en Salina Cruz, Oaxaca, donde se encuentra en una gira de trabajo por el estado de Oaxaca. Por cierto, el presidente señaló que es parte del desarrollo y hay que ir a marchas forzadas en los pocos más de 2 años que le quedan. Y si nos vamos con el 23, sería quizás una de las obras que al final se entreguen en este gobierno de la Cuarta Transformación. Está pendiente también el Tren Maya. Pero ¿qué dijo allá en Salina Cruz, Oaxaca, el presidente de la República? Aquí lo tengo para usted. Escuche. Ese es el propósito de este programa, ayudar al pueblo. Y por eso tenemos que convencer a muchos y que nos ayuden cuando aparezcan vivales, que los hay, que se disfrazan de líderes y dicen, no vas a pasar, por aquí no pasas, aunque tengas el derecho de vía, porque aquí mandamos nosotros. Y para que pases me tienes que dar tanto, o me tienes que comprar a mí la grava, o me tienes que contratar a mí los camiones de volteo, o me tienes que dar un moche. No estoy inventando nada y tampoco estoy hablando al tanteo. Entonces, que ayudemos todos. Estaban haciendo el aeropuerto en el lago de Texcoco y había un sindicato que era el dueño de la obra porque tenía amenazada a las autoridades. Y como imperaba la corrupción, pues nadie podía decirles nada. Ellos tenían el control de todo el acarreo del material. Ellos compraban un cerro, lo convertían en banco de material y se lo vendían a las empresas. Bueno, tenían el control hasta de las puertas en donde se estaba construyendo el nuevo aeropuerto. No solo eso, vendían huachicol a los transportistas. Eran intocables. Y se terminó con eso. Si no ponemos orden y nos dominan esos intereses mafiosos, corruptos, pues no hubiésemos podido terminar el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que está ya funcionando, aunque no les gusta a los conservadores. Corruptos. Entonces, hay que ayudar. Se van a hacer las consultas porque quiero que terminemos entre todos, cuando menos
3 obras grandes antes de que yo termine. Uno, los 2 puertos y la vía que quede concluido. Acaban de decir que van a inaugurar en agosto. Ojalá. No le hace que no sea agosto, que sea septiembre. Entonces, terminar la obra de la vía y los puertos. Esto implica también la escollera, que se siga avanzando y se termine. Esa es una obra que ya podamos ir en tren desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Va a haber tren de carga de contenedores, pero también tren de pasajeros. Eso es uno, para los responsables. 2, que podamos resolver lo del derecho de vía para tender un gasoducto desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz. Esto tiene que ver con la Comisión Federal de Electricidad y hay que avanzar en la adquisición del derecho de vía. También fijarnos un plazo para tener ese derecho de vía, porque tenemos un contrato de gas que nos permite tener volúmenes suficientes de gas para poder exportar el gas a Asia. Pero tenemos ese gas en el Golfo y necesitamos un gasoducto para que aquí en Salina Cruz se construya una planta de licuefacción. ¿Qué es una planta de licuefacción? Es una planta que congela el gas para transportarlo y se lleva en 12, 15 horas a países de Asia y ahí se regasifica con otra planta, se vuelve otra vez gas y se introduce a los ductos. Entonces, el precio de ese gas ahora en Texas está mucho más bajo, a pesar de la inflación mundial, que en Asia y mucho más bajo que en Europa. Pero aquí estamos hablando de Asia. Esa planta de licuefacción implica una inversión de alrededor de 60,000 millones de pesos para Salina Cruz. 60,000 millones de pesos la construcción de la planta. Son más de 3,000 empleos para Salina Cruz. Entonces, ¿qué deseo? Que a más tardar, en un año, a más tardar, tengamos tendido el gasoducto y en paralelo, al mismo tiempo, se lleve a cabo la licitación
para iniciar la construcción de la planta de licuefacción. Eso es lo segundo, porque eso va a generar mucho empleo. Y lo tercero es que vamos a invertir, esto va a ser con recursos de Pemex, se va a crear aquí, en Salina Cruz, una planta coquizadora. ¿Qué es eso? En la refinería, eso los petroleros lo saben muy bien, se producen gasolinas, pero también combustóleo, y el precio del combustóleo es más bajo. Es como materia prima y se le da valor agregado con esta planta a ese combustóleo, que se convierte el combustóleo en gasolinas y es más rentable. Entonces, esta refinería necesita una coquizadora, pero hay también algo adicional que es muy importante. El combustóleo contamina más que las gasolinas, la elaboración del diésel y de otros petrolíferos. Entonces logramos dos propósitos: sacarle más jugo al petróleo crudo, más utilidad a nuestra materia prima y contaminar menos o no contaminar. Esa planta coquizadora, igual que la planta de licuefacción, implica una inversión también de alrededor de 60,000 millones de pesos. Son los anuncios que hizo el presidente de México allá en Salina Cruz, Oaxaca: una coquizadora, una planta de licuefacción, un gasoducto y sobre todo regresar el tren de pasajeros. Habrá tren de carga, por supuesto, porque es el objetivo principal de conectar al puerto de Salina Cruz con el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, pero también importar gas a través de un gasoducto hacia el continente asiático. Esto son detonantes económicos que no se habían visto en décadas. Nada de que una barda como refinería, no. La refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, está pues por ser inaugurada pronto, pero el proyecto ahora es en Oaxaca. El transísmico, solucionar lo que es el derecho de vía para tender un gasoducto que permita importar, exportar gas, por eso la planta de licuefacción y por eso la coquizadora, para no usar combustóleo, sino sacarle más beneficios a la materia prima que es el crudo, el petróleo crudo que tenemos en el país. Eso se llama proyección, proyecto de nación, hacer crecer a estos estados con ese tipo de obras que no son al tanteo y que no está hablando al tanteo, es perfectamente viable y perfectamente posible lo que se persigue: hacer crecer el transísmico, pero me llama mucho la atención regresar el tren de pasajeros en esa zona. Ojalá y así sea en todo el país. Creo que está lanzado el proyecto, es cuestión de que se afine. Por lo pronto es el transísmico, el gasoducto, la planta de licuefacción, la planta coquizadora, inversiones multimillonarias en Oaxaca. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.